uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día. Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Bien amigos, ya estamos de retorno en este subprograma Contacto Ciudadano. Como lo habíamos prometido, tenemos la presencia de un gran amigo, de un gran dirigente empresarial, empresario también. Él es consultor empresarial, ha trabajado muchísimo por las micro y pequeñas empresas en el Perú. Han habido logros, como han habido decepciones, pero don Julio Pardavé Martínez sigue adelante, dándole duro y tratando de que los gobiernos de turno entiendan que las MIPES y pymes son el alma del país, son los que generan empleo y lógicamente coadyuvan en la economía del Estado. Por consiguiente, lo hemos invitado hoy día y para nosotros es un placer, un honor tenerlo a él acá en nuestros estudios. Y vamos a tratar temas básicamente de las micro y pequeñas empresas, pero también vamos a hablar del Estado, del gobierno, qué está pasando con el gobierno. Julio, muy buenas noches, bienvenido a este programa. Hola Freddy, qué gusto saludarte, buenas noches y buenas noches a todo, con respeto a todo tu público. Y las palabras agradecido, pero también quiero retribuirlas porque tú también eres un gran líder, un gran empresario. Justamente como muy pocos venimos trabajando y creemos pues en el sector de las MIPES, como tú lo dices. Las MIPES son el 99.4 de la economía formal, pero microempresas 95. Y un poco como para empezar el tema, la semana pasada, con mucha pena, escuchaba a un dirigente gremiar el Vía El Salvador y mostrar cómo está Vía El Salvador, ese gran emporio comercial, forjadores como tú, gente empresaria, gente dirigente, gente fundadores, ver las puertas cerradas, las tiendas prácticamente una pena y lo peor de todo, la inseguridad. Entonces yo estoy totalmente peleando esta causa y sé que vamos todos con tu persona y con muchos amigos también empresarios, como hemos hecho siempre, ¿no? Que nuestra voz llegue y decirle pues que la MIPE no solamente estamos en Lima, estamos en todo el Perú. Julio, este tema que tú denuncias ahora sobre el parque industrial, el abandono que tiene el parque industrial de Villazor, uno de los parques, de los 26 parques que se crearon en la época del gobierno del señor Alan García Pérez, fue creo uno de los más importantes y sobresalió, tuvo un prestigio internacional, realmente era un orgullo del país. Sin embargo, año a año ha venido deteriorándose. Lo que tú dices es cierto, es un parque que ya dejó de ser un parque productivo. Hay una producción pero mínima de 30%, 25%, pero está abandonado, no hay seguridad, hay un desorden tremendo. Julio, pero lo grave aquí es que no solamente es el Estado el que se ha olvidado de este parque, sino el gobierno local, al parecer no le interesa, a pesar que la ley orgánica de municipalidades dice pues que el gobierno local es el promotor de la economía. ¿Qué debemos hacer, Julio, tú con tu experiencia? ¿Qué debe hacer el parque industrial de Villazor para pedir al gobierno que ayude? Por ejemplo, en el ordenamiento, en el asfaltado de las calles y también en la seguridad, que es fundamental. Claro. En la mañana, a la mediodía, a la hora de almuerzo, veía por un canal y un alcalde de Lima que está tocando la puerta de sus vecinos pidiendo ayuda. Un alcalde. Se supone que un alcalde es una autoridad que tiene que prever muchas cosas y saber lo que está pasando y tener los recursos, ¿no? Ahora, definitivamente Vía El Salvador emblemático, pues, y sí o no moderno, pero generaba mucha mano de obra. O sea, ¿qué es lo más importante? Un peruano, una peruana trabajar y un trabajo honesto. No se modernizó, bueno, pues porque tampoco no hubo la prioridad de los gobiernos y menos de los alcaldes en darle prioridad. Un parque industrial
convertirlo en una especie de lo que funciona en el mundo, el clúster, identificarlo, pero darle apoyo. No le podemos decir, el gobierno no le puede decir a un parque industrial, modernícese. ¿Cómo se haga modernizar? Si se supone que es el Estado que lo tiene, que porque al final el Estado también recibe. ¿Y cuánta mano de obra se ha generado? ¿Cuántos empresarios líderes han muerto por el parque? El COVID se llevó a mucha gente. El Estado es un gran comprador. El Estado consume muebles, consume madera, consume muchas cosas que los parques lo dan. Pero si no se moderniza, si no se adapta, si no se le da pues el transporte para que la gente pueda llegar, lamentablemente es lo que vemos ahora, puertas cerradas, no hay tránsito de gente y tenemos otro problema pues que la inseguridad. O sea, encima un empresario mencionaba, yo era un empresario que trabajaba, hoy día he recurrido a un taller escondido y a producir para vivir. Entonces, ¿eso culpa de quién es? Olvidemos la culpa, pero la prioridad de un gobierno es dar salud, dar alimentación, pero también trabajo, generar la industria nacional, la manufacturera. ¿Dónde está la industria textil manufacturera, la industria de metalmecánica, la industria de cuero? Vemos que se agoniza. Entonces, acá yo creo que es los gobiernos con la famosa frase reactivamos, 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 pero la pregunta es, cifras bien o mal, antes del COVID las cifras decían que existían algo de 2.700.000 empresas formales, grandes, medianas y pequeñas. Después del COVID se habla de 400, de 200, 2.200.000, 2.300.000. 400.000 empresas, ¿dónde están? Y lo peor de todo, lo más difícil para un emprendedor, pasar a ser una microempresa, y ahí lo más difícil pasar a ser una pequeña empresa. Ahora las cifras dicen que esas empresas que lucharon para ser pequeñas empresas regresaron. Se han convertido en informales. Se han convertido. Las microempresas que lucharon para ser formales ahora se convirtieron en informales. Lo podemos ver en Lima. Uno camina por cualquier avenida, llevamos la avenida Bancay, las avenidas, la gente vendiendo afuera. La gente vendió Panadería, todo es... O sea, la gente, las mismas empresas han sacado sus cosas a la vereda. Así no es. Les queda otra cosa. Ya no, o sea, no hay respeto porque si el otro vende, yo también vendo. Pues. Y vemos que de una cuadra a 2 cuadras vemos negocio, 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 negocio. ¿Dónde está la generación de mano de obra? ¿Dónde está nuestra industria manufacturera? Por eso vemos que los parques industriales que producían los muebles, la parte de metal, calzado, ya no. Y ahora que tenemos pues lamentablemente, bien para mal, pero vamos a tener con Chancay y los próximos, va a venir mercadería mucho más competitiva y va a venir con precios pues que definitivamente nuestra industria manufacturera hoy día se habla de casi 5 o 6%, de lo que era casi 20-25%. Y creo que el tema del megapuerto de Chancay es un tema muy interesante, vamos a tocarlo en la segunda parte. Sin embargo, ya que tocaste en esta pregunta el tema de las micro y pequeñas empresas, cómo muchas de ellas han tenido que convertirse nuevamente en ambulantes, informales, y las famosas reactivaciones económicas que desde Vizcarra, que es la primera, ¿no es cierto?, se han dado, no han llegado las micro y pequeñas empresas. Claro. Este programa de reactivación, vemos que hay dueños de bancos, los medios de comunicación o los grupos de poder han logrado esos préstamos y no lo están devolviendo. ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo están las micro? Yo fui invitado casualmente en pleno COVID a Consejo de Ministros, donde estuvo el presidente y donde nació los famosos 60.000 millones de soles que eran para reactivar y para las micro. Pero ahí yo mencioné algo. Solamente el 4.7% de las MIPYMES trabajaban con los bancos. Entonces, con esa medida, 95.3% de las MIPYMES no iban a aplicar. Solamente 4%. Ahora, de ese 4.7%, ¿quiénes chaparon? Ahora, sabemos después de esos 60.000, de los famosos reactivos, después Punche 1, Punche 2, Punche 3, que siguen dando, hay que transparentar. Yo quisiera saber, así sean 1 millón de veces, pero queremos ver a quiénes recibieron. Claro, saber, o sea, quién recibió. De repente recibió algo que no necesita, de repente recibió 20 veces. Entonces, eso yo creo que es transparentar y ver, porque no sé, me mencionaron que habían recibido 142.000 empresas. No tengo todavía la confirmación, pero por ahí me dieron esa cifra. Pero 142.000 empresas de 2 millones y pico. Bueno, hay un tema ahí, Julio, también que creo yo debemos tocar y la población debe saber, los televidentes seguramente nos están mirando, los micro y pequeños empresarios,
esta preocupación de Julio Pardavé es permanente. Él está tocando la puerta de los ministerios junto con otros dirigentes para lograr una serie de temas. Sin embargo, este tema financiero es muy importante. La pregunta de muchos se hacen es, ¿por qué el Estado tiene que recurrir a la banca para trasladar el préstamo a las pymes o a los empresarios, cuando podría hacerlo a través del Banco de la Nación, COFIDE o una banca de segundo piso? ¿Qué opinas de esto? Claro, yo tuve oportunidad de contar con a los funcionarios del Banco de la Nación, decían que había sido un año muy bueno, que tenían utilidad, que querían ayudar a las MIPYMES, pero las normas no les permitían prestar a las MIPYMES. Es, yo creo, voluntad política, porque se supone que hay un sistema que se respeta, pero si quieres ayudar a ese emprendedor, esa microempresa que luchó, que el COVID no la pudo matar, definitivamente tenías que adaptarte pues a tus condiciones, porque si le pides un requisito, bueno, te voy a prestar, pero no tienes que tener ni una deuda. Ya tienes una traba. Ya tienes una. Te voy a prestar, si eres, a ver, preséntame tu expertise en el sistema financiero. No lo tengo. ¿Cuánto has facturado? ¿Cuánto has facturado? Tiempo? Presenta. Entonces, al ponerle eso, definitivamente pues no va a poder. Y hay que entender pues, lo primero que yo siempre digo, Perú es un país de microempresas. Y una microempresa es una microempresa que factura de repente al año 50.000 soles. De repente factura y nunca 20, pero nunca usó el banco, o sea, no tiene experiencia. Pero ahí lo único que se tenía que hacer es, vamos a ayudar para salvar. Si yo voy a ayudar a 100.000 personas que se están ahogando, si tengo 50.000 salvavidas, voy a salvar así, con las salvavidas que tengo. Pero lo que nosotros decimos, ¿por qué no se transparenta? ¿Por qué no se dice, el señor del frente ya quebró, pero recibió? No sabemos lo que se dice, pues muchos recibieron, y de repente ya cerraron sus empresas, entonces ¿quién va a pagar ahí? Interesante la reflexión de Julio Pardavé, estimados amigos, para tomar en cuenta, o sea, cuántas empresas recibieron una gran cantidad de dinero del banco y se han declarado en quiebra y ya no pagan. Como el Estado era garante, es el Estado lo que está pagando, entonces el banco no pierde definitivamente y además conserva a su cliente. Por eso es que no atienden a la micro y pequeña empresa. Esta información que nos da Julio Pardavé nos dice, solo de ese préstamo reactiva, solo el 4% estaba destinado a la micro y pequeña empresa. Es terrible. ¿Dónde está ese dinero? Y de ahí el reclamo de Julio que dice, hay que transparentar. Eso significa hay que ser honestos al gobernar, hay que ser más transparentes. Julio, este tema también nos lleva a otro. El tema financiero es terrible para las MIPYMES que o pymes no alcanzan. Hay otro tema de capacitación, la innovación tecnológica. ¿Cómo está el Perú con las pymes o MIPYMES en el tema de innovación? Mira, antes del COVID, creo yo estuve, si no me parece, estaba en Italia. Y mucho antes se hablaba, todo el mundo y en el Perú se hablaba de la famosa inclusión financiera. Se hablaba mucho de la industria verde. Vino el COVID y cambió todo esto. Entonces, la inclusión financiera tiene que ser algo vital, porque el emprendedor que termina de la universidad, que tiene un sueño, ¿qué necesita? Financiamiento. Entonces, ese emprendedor tiene que también, creo que en las universidades, en los últimos ciclos, tiene que enseñarle cómo acceder a un préstamo que no hay que tenerle miedo, hay que acceder porque hay diferentes alternativas. Entonces, eso yo creo que es vital y por eso que en otros países este tema funcionó muy bien. El COVID, lamentablemente, pues en el Perú no estuvimos preparados para la tecnología, no estuvimos preparados para las plataformas que otros países. Tuvimos que usar la plataforma a la fuerza. Pero una capacitación significa, al empresario hay que capacitarlo primeramente desde el momento que tiene un sueño. Desde el momento, hoy día ya tú no puedes vender muchas cosas que ya el mundo no los necesita. El mundo está caminando hoy día, ¿hacia dónde camina el mundo? El mundo nunca va a dejar de alimentarse y nunca se va a dejar de alimentar bien. El mundo camina por un lado, pero la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial, todo está hoy día ahí vista, pero si la MIPYME es informal, nadie la va a conocer, pero la MIPYME informal, estamos hablando de casi 80% de informalidad. Esos son hombres y mujeres peruanos a nivel nacional que no terminaron sus estudios en la universidad y de repente no encontraron trabajo. Tenían 30 años trabajando, 35 años, a los 40 años ya los tuvieron que liquidar porque el COVID cambió todo. Por eso decía, el Perú cambió y se convirtió en un gran mercado, pero está desordenado. Ese es otro tema importante, Julio, que
también adolece en las micro y pequeñas empresas, el comercio en el Perú. No hay mercados, y si hay mercado están cerrados. Por ejemplo, ¿por qué no el Estado lograr acuerdos, convenios con los gobiernos regionales para que todos lo compren a las micro y pequeñas empresas? No está pasando eso. El primer comprador es el Estado. El Estado es el primer que tiene, según hay una ley que dice que el Estado debe comprar algo de 40% a las MIPYMES. El último presupuesto ha sido casi 200.000, 40% de 80.000 millones de soles. Pero si los gobiernos no compran, yo creo que lo que se tiene que existen mucho, pero tiene que existir, Freddy, es voluntad. Se tiene que saber, el Estado necesita para los comedores, para las ollas, para los hospitales necesita del sector metalmecánica, para las ollas, para todo lo que es modelería. Entonces, si eso es lo que va a necesitar, tiene pues Villa María, tiene Villa El Salvador, tiene todo, pero tiene que transparentar sus requerimientos y tiene que transparentar sus indicaciones técnicas. Porque si me dicen a mí, voy a comprar una cocina que tenga este mecanismo y acá la tiene 1 y 2. Voy a comprar este mobiliario para los colegios, pero necesito que tenga esta característica, que lo tienen 1 y 2. Entonces, si eso es comprarle a una empresa que va a trabajar, que va a decir, yo te compro 3, 4, 5 MIPYMES y yo vendo, lamentablemente el que va a crecer va a ser el que siempre le sigue vendiendo. Y los que están atrás, y muchas veces los que están atrás son los que sufren la consecuencia, un pago pues que no les cubre ni siquiera nada. Lo que pasó en la época de las mochilas, en la época de la pandemia, la famosa mascarilla. El Estado, no es otra del señor Vizcarra, ¿no? Vamos a comprarle, para reactivar la industria manufacturera, vamos a comprar la mascarilla. Primer requisito para trabajar con las MIPYMES, tener 9 personas en planilla. Ese era el primer requisito. Cuando la MIPYME con la justa puede tener 1, pero el primer requisito es tener 9, 10 trabajadores en planilla. Es que esto se da, Julio, porque tú y yo sabemos que así se manejan los gobiernos, así se han manejado los gobiernos. Esperemos que en el futuro no continúe es un tema de corrupción, pues. O sea, le pongo requisitos que no van a cumplir porque tengo que comprar hacia afuera. Y parece increíble. El tema de las compras de las mascarillas, acuérdense que su costo era 1 sol y las compraba Vizcarra 15 soles. Ese tema, estimados televidentes, Vizcarra ha sido favorecido por la Fiscalía actual. Han archivado ese proceso, esa denuncia de compra de mascarillas, que escandalosa corrupción, lo han archivado. Eso nos dice que Vizcarra sigue metiendo las manos en la Fiscalía, mientras el pueblo se moría, porque no tenía para comprar una mascarilla de 15 soles. Y las MIPYMES que podían fabricar esa mascarilla no lo hacían porque le pusieron requisitos para que no puedan hacerlo. Esto tiene que ver también, Julio, una pregunta que te hago. ¿Cómo está el tema de las compras al Estado por parte de las pymes? Tú has sido uno de los que has batallado permanentemente, has sacado algunas leyes positivas, recuerdo yo, en el Congreso anterior, con tu participación y tu insistencia, pero ¿cómo está eso? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué pueden esperar las pymes, aquellos que nunca han participado pero quieren hacerlo? Claro, mira, en casi todas las reuniones con presidentes, ministros y con todos, yo en la última reunión con el ministro nuevo, claro, entra a conocer. Lo único que yo dije ahí es claro, las compras existen, hay presupuesto que se ha luchado y se ha conseguido para el kit escolar del año 2024 y estamos pasando a la mitad del año 2024 y el kit escolar y está el presupuesto ahí. Lo que falta ahí es de que cada vez que cambia un ministro, viene uno y le da la prioridad a otro, y le da la prioridad a otro. Y para manejar los programas de compra, esos programas funcionan, pero funcionan con gente que tenga experiencia. Si yo voy a cambiar al presidente del NEP, voy a cambiar al vice, ¿qué es lo que hace el ministro, el viceministro? Empiezan a cambiar las cabezas. Y que ahí para un empresario, yo que vengo del sector textil, yo lo he dicho y no me equivoco y se lo digo. Yo les digo, señor, lo que ustedes se demoran 1 mes, 2 meses en un expediente técnico, yo no me demoro ni 1 hora. Y no Julio Parravia, no pregunte usted a cualquier empresario del sector de metal mecánica, Gamarra, de Bielsa, ¿cuánto se demora en hacer el expediente técnico? Bueno, señores, no se va a demorar, pero como es gente que entra, ¿no?, que se está preparando, que está recién aprendiendo, ¿cómo pues se puede pasar? Si una empresa a mí me contrata para yo manejar esa área, si yo no manejo, me hace Julio, ¿sabes qué? Acá hay otro como tú.
Entonces, se consiguen los presupuestos, se llevan los presupuestos, vienen cambio, y mira lo que pasa. Estamos frente a un problema grave en el país. Las pymes siguen sufriendo la incapacidad, mediocridad que existe en los gobiernos. Es cierto lo que dice Julio, o sea, ¿por qué en los ministerios, en este caso el Ministerio de Industria, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué no se coloca gente ligada a las pymes? Un empresario, pero que haya trabajado con las pymes, un dirigente gremial de las pymes. ¿Por qué no? Ese nunca va a cambiar y siempre va a trabajar para las pymes. Sin embargo, aquí ponen gente que nunca vendió un chicle, nunca fabricó un pan. De manera que es el Estado que en lugar de preocuparse y apoyar a las pymes, más bien se convierte en un Estado obstruccionista. Esto tiene que cambiar. ¿Cómo cambiarlo, Julio? Tu experiencia y todas estas cosas. ¿Qué le sugerirías tú, por ejemplo, al actual gobierno para Mira, yo lo primero que voy a decir ahí es de que las MIPES siguen esperando y ya no están cerrando. Es que si vemos hoy día, pues, dónde se ha ido el gota a gota. Ahí es donde la micro, ese emprendedor que está surgiendo, ahí le cayó el gota a gota. Y hablamos de cifras astronómicas que están en el gota a gota. Entonces, yo creo que acá lo que tiene que haber pues ya un cambio de voluntad, de que porque de nada vale, vamos a destinar 1.000, 2.000 millones, 3.000, 4.000, 5.000 millones para reactivar. La pregunta es, yo solamente, como siempre, otra parte, ¿qué se ha reactivado? Quería ver, a ver, ¿qué se ha reactivado? Entonces, cuando tú dices se reactivó, significa 2.700.000 MIPES antes del COVID. Después del COVID, 2.200.000. ¿Qué se reactivó? Terrible. Y eso yo, como digo, hay que visibilizar, hay que decir, el sector manufacturero, llamemos el sector madera, ¿qué pasó con el sector? Prácticamente desapareció. Así es. Desapareció un sector importante para el desarrollo. El sector calzado, venimos diciendo, sufriendo y viene desapareciendo. El sector de confecciones, la industria que dio tanto al Perú, hoy día se sigue achicando. Entonces, en el Estado se hablan de cuántas personas que trabajan en el Estado, 1 millón, 2 millones. Entonces, no deberían ser ellos un mercado que digan, nosotros vamos a priorizar y vamos a comprar las mismas. Lo que hace el Perú. Sí, tenemos calzados, tenemos textiles, ese es un mercado, pero eso necesita voluntad, pero no pues. Entonces dicen, mañana vamos a una reunión, hablamos, se llega el acuerdo, te cambiaron el ministro, te cambiaron la ministra. Y cambia todo. Y entonces hay otra vuelta viene. Vuelve a ser y vuelve a meter, y la MIPE otra. Y eso no solamente habla con el ministro, ya se habla hasta con el presidente, con la presidenta. Vamos a cambiar. Perfecto, te vas al Congreso si no sabes al final. Y solamente eso se corrige llevando cuánta gente profesional. O sea, por el hecho de ser MIPE, no lo puedes llamar porque si una MIPE que es capaz, que se ha sacado el ancho, viene trabajando su fábrica de calzado, porque fue un ambulante y ya hoy día ya no produce, no lo puedes convocar. Eso es lo que también el Estado tiene que darse cuenta, pues, que quién es el que hace mejor un producto, aquel que ha estudiado con todo respeto, que tiene 20, 40 títulos, o aquel que ha venido de abajo luchando de emprendedor y hoy día tiene su taller que prácticamente lo cerramos. Pero hay un tema que debemos tocar y es obligatorio. Se viene, ya nos anuncian que aquí lo hemos tocado, hemos hecho un reportaje muy bonito sobre el tema del megapuerto Chancay. Este megapuerto le va a dar la oportunidad al país de un crecimiento económico sostenido, de una inversión permanente. Sin embargo, las pymes están preparadas para ello. Las micro y pequeñas empresas reciben del Estado capacitación, van a tener financiamiento. ¿Qué va a pasar con las pymes cuando empiece a funcionar este megapuerto? Ojo, que va a haber mucha competencia también, porque va a venir directamente desde el Asia, ¿no es cierto? Telas y una serie de materiales que van a servir al país, pero que el caso de las telas, por ejemplo, los amigos de Gamarra están ya pues muy incómodos, no venden absolutamente nada, más aún la industria nacional sigue aplastada. Sobre ese tema, Julio, ¿qué piensas? ¿Va a haber realmente un crecimiento económico? ¿Va a favorecerse el Perú? Sabemos que el comercio va a crecer, sabemos que el Perú, Chancay se va a convertir en uno de los puertos más importantes de América Latina después del puerto de México, ¿no es cierto? Pero Perú, desde ahí se va a distribuir a todo lado. ¿Y qué necesitamos? Transportes, logística, es decir, una serie de servicios
que los empresarios o las micro y pequeñas empresas peruanas no van a poder de repente cubrir estas necesidades. ¿Qué hacer, Julio, frente a esto? Bueno, definitivamente Chancay es un hack, pero tenemos que entender que es una inversión privada, primeramente, que va a favorecer al comercio tremendamente, porque hoy día tú quieres comprar o quieres vender algo a China, te vas a demorar 45 días. Importar. Así, hoy día te vas a demorar 10 días menos, 35. Pero yo miro no tanto a China y el mercado de Brasil. Ya los brasileños hace un mes, ya más de un mes, ya se han instalado en Gamarra, están vendiendo tela. Así Ya sí. O sea, el mercado es importante, por eso yo siempre he dicho y con mucho respeto, creo que la historia del Perú debió cambiar. Debieron decir que nuestras fronteras no son Colombia, Brasil, debieron decir que nuestra frontera es China, Asia, la India. ¿Con quién comercializamos? Ah, sí. ¿Por qué tenemos, o sea, por qué la China, 1.420 millones de chinos, les interesa el Perú? ¿Por qué 1.470.000 de la India les interesa el Perú y vamos a hacer un acuerdo comercial? ¿Por qué les interesa? Venden. Entonces nosotros los peruanos también tenemos que mirar eso. Entonces yo creo que es importante, pero que hay que mirar también, como tú dices, los barcos que buques inmensos que van a traer contenedores, que van a venir acá al Perú, van a traer lo que ellos hacen barato y se van a llevar la materia prima, se van a llevar pues lo que ya tenemos una planta de mosaicos en Ica que se está de la China, se está construyendo una planta, dicen, de cemento también. Entonces, el beneficio va a ser para él, claro, que va a generar muchos impuestos. Pero, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer Perú? Perú, como dicen muchos líderes empresariales, Perú es la despensa del mundo. Pero no debemos vender papa por papa. Pues. Porque, mira, hay un caso, escuché en ese documentario, ese especial de la papa, un agricultor guanuqueño que dijo: yo voy a vender mi papa María, la mejor del mundo, pero con valor agregado. Qué bien, excelente. Pero ¿cómo le hace el valor agregado? El valor agregado se la tiene que dar el gobierno. Tú compras de la maquinaria más moderna para que acá se haga puré. Industrializar la papa. Sí. Solamente la papa, porque cuando vas a un supermercado encuentras la bolsa de 2 kilos de papa, 15, 20 soles. Y el agricultor, ¿cuándo le paga? Un sol. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Perú, porque el mundo va a comer y va a comer sano. Y eso es lo que el Perú tiene. Cuando lleguen pues, los desembarcos de los contenedores chinos, se habla de que 1 millón de chinos se van a instalar en Chancay, en Guaral, en todo. Entonces, 1 millón de consumidores. Pero ellos van a consumir ¿qué? Lo que ellos producen. Entonces, yo creo que va a crecer en el punto comercial. Por decir, si ahí se instalaran negocios peruanos, donde tenemos el mejor cacao del mundo, o uno de los mejores cacao del mundo, tenemos los mejores arándanos del mundo. Entonces hay que transformar la palta, pero hay que transformarla y hay que darle el valor agregado, que va a ser interesante, perfecto, pero si nosotros no estamos preparados, ya van a venir 1 millón de chinos a comprar al Perú. ¿Y qué van a comprar? Van a venir con su propio producto. ¿Ah, sí? Van a venir. Porque ellos van a lo fácil, que el chino todo esté envasado. Yo creo saber lo que va a pasar. El mercado central se va a trasladar para allá. Porque los chinos, pues, son, con respeto que se merecen, son muy negociantes. Así es. Entonces, alguien que venga ahí. Pero creo que ahí el sector MIPE lo que tiene que hacer es especializar. No podemos ser competitivos en todo. Pues, no podemos ser competitivos. Tenemos que ser competitivos en lo que tengamos valor agregado. Y además, lo que acabas de decir, tiene que especializarse, o sea, claro, capacitarse. Pero esa es responsabilidad del Estado. Claro. El Estado tiene que capacitar a sus empresas para poder darles empleo. Y darle empleo es generar economía para el país. Entonces, Julio, me trae a colación, estamos ya al cierre del programa, pero hay un tema importante. ¿Qué pasó, qué está pasando con el Parque Industrial Tecnológico de Ancón? ¿Va a funcionar? Ya está sabemos que está en ejecución el proyecto, pero ¿qué va a pasar? Ya estamos en noviembre, se inaugura el megapuerto Chancay y este parque todavía no funciona. Claro, lo que pasa es que el parque de Ancón es un tema que pertenece a quién es el dueño. Justamente es el Estado, y que Proinversión es el que lo tiene que visitar. Y ya lo posesionó. Y ya, así es. Entonces ese parque se va a tener que convertir. Esperemos que se convierta pues en algo que no solamente dé trabajo, que no se convierta en almacén, mejor dicho. Porque si este parque se convierte en un almacén, prácticamente... Tiene que ser productivo. Claro, tiene que ser pongamos, acercar lo mejor. Pide Salvador.
hay muy buenos empresarios que tienen productos que pueden competir en estos mercados. El caso de metal mecánico. Así es. Hay convenios, creo que ha hecho el Estado y Hyundai, y se están armando los submarinos. Y hay, empresarios de metal mecánica, MIPE, que están haciendo las cocinas. Así es. Entonces, hay que trasladar. Yo creo que lo que podría ser con respeto, si es del Estado, lo tienen que ellos licitar y eso tiene que ser su curso, ¿no? Pero debería ahí acercarse, de repente, hoy día no hay cacao en el mundo. No hay cacao, porque se cayó la producción de Sudáfrica. El kilo de cacao, 40 soles el kilo. ¿Por qué no tenemos una marca de chocolate con cacao peruano? Mira. ¿O por qué no ayudamos a los productores de cacao a industrializar? Holanda, los países, Nueva Zelanda tienen chocolate, pero no tienen cacao. Terrible. Entonces, eso no sé. El otro día, Julio, ya Gracias. para terminar, había un empresario que decía: yo he sembrado 5 hectáreas de palta, pero no me sirve la palta, la parte de la comida, no me sirve. La que me sirve es la pepa. Así que yo voy a botar todo eso, voy a comprarme una máquina para producir lo que está pidiendo Europa. Imagínate, Claro. Lo saben los productores de palta, no lo saben, y el Estado los orienta tampoco. Ese es un tema grave. Tú sabes que todo lo orgánico, todo lo que alimentamos, te cuento muy rápido una historia que me contaron en Tailandia. Que en Tailandia, pues, los elefantes son sagrados. Pero ¿cuántas toneladas comen los elefantes al día? Era una inversión. Pero eso no era el problema. Y el problema es todo lo que después del excremento de los elefantes, ¿dónde? Hasta que la inteligencia, la investigación, encontraron que esos excrementos se convierten en las mejores agendas, se transformó en una industria. Ahora pagan hasta para beber eso. Entonces lo que tenemos que hacer es innovación, como es el caso de la papa, la palta. Todo lo que se consume, todo es industria, como dice la industria circular. Pero para eso necesitamos tecnología, necesitamos un Estado que fomente. Que tenga la cultura emprendedora. Necesitamos un país emprendedor. Bien, amigos, hemos llegado al final con una entrevista muy ilustrativa. Julio Pardavé es un especialista en el tema. Queremos comprometerlo en otra oportunidad para hablar más temas. Las pymes necesitan saber muchas cosas y Julio es experto en esto. Julito, tus últimas palabras de despedida. Ok, gracias Freddy, a la orden, y tú sabes también acá a nuestro amigo de que hay que seguir. La persistencia siempre tiene su fruto y creemos que el camino ya no está tan lejos, porque yo sí creo, estoy totalmente seguro que en el sector de la MIPE hay mucha gente capaz que puede hacer mejores cosas, puede también incursionar la política. También puede, porque llegar a la política significa un emprendedor poder hacer con todos esos nuevos emprendedores lo que él no recibió. O un emprendedor de éxito, ¿cómo la hizo? Decir, yo la hice. Yo como emprendedor siempre digo, el primer consejo, ahorren. Y no le tengan miedo si un día se cayó un negocio. Eso es lo que le va a enseñar. Muy bien. Gracias, Julito Pardavé, por esta entrevista, y a ustedes, amigos, nos veremos el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche. Y no se vayan, porque viene Aquí Vale Todo con Juan Honorio. Gracias una vez más. Buenas noches. Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta.